señores, muy buenos días. Inicia aquí su programa Justicia entre comillas. En el día de hoy estaremos grabando este programa hoy viernes para ser transmitido este domingo, en virtud de que hay algunos aspectos de la planta televisora que nos impide llevar como cada domingo a las 12 del mediodía su programa Justicia entre comillas. Como todos saben, este programa se transmite por la televisora Teleradio América en los canales 45, así como también a nivel radial 1300 AM. Por igual, solo unas horas después pueden entrar a YouTube, Justicia entre comillas, y estaremos subiendo a nuestra plataforma lo que es el programa que cada domingo estamos llevando a ustedes. Este domingo mi hermano Frank Abreu, parece que nos estamos combinando, yo no pude, lamento mucho no haberle acompañado el domingo pasado, y compromisos laborales le impide estar con nosotros llevando a cabo este programa como tan acostumbrados están ustedes de que juntos le llevemos las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Antes de iniciar, quiero pedir a Dios que ayude en su pronta mejoría a la esposa de nuestro coproductor Frank Abreu, que tuvo una pequeña intervención médica, la cual es nuestra fans número 1 de este programa. Nuestra primera crítica constructiva es de nuestra queridísima Carmen. Carmen, esperamos tu pronta mejoría, sabemos que es una operacioncita pequeñita, la que pasaste, y próximamente te estaré visitando. Bueno, yo creo que así como nuestro coproductor Frank Abreu trató una de las noticias que ha ocupado la atención nacional, que es la reforma tributaria, que es, entendemos nosotros en base al concepto que le pusieron, ley de modernización fiscal. No vemos qué tiene de modernización fiscal, evidentemente el presidente, que su nuevo mandato solamente ha cumplido recientemente 2 meses, ha traído una serie de reformas, ha establecido, y muchas de ellas son necesarias, de múltiples reformas. Como hemos visto ya el Congreso, la reforma constitucional, se encuentra evidentemente en su fase final, solamente la promulgación del Poder Ejecutivo, con un Congreso avasallador, sin necesidad de la oposición. Evidentemente Luis Abinader ha llevado a cabo esta reforma constitucional. Claro, con una aceptación y un cierto grado de popularidad y respaldo social, se le había hecho fácil ese capricho de reforma constitucional. Ahora, ¿podemos decir que esta reforma tributaria pasará igual? Evidentemente que no. Sabemos que este es un pueblo tolerante, pacífico, receptivo, y que ha depositado la confianza, principalmente dándole la oportunidad a Luis Abinader de un segundo mandato de gobierno para que lleve a cabo muchas de las modificaciones y de los cambios que ha prometido. Pero en este caso, fíjense que esta reforma tributaria fue depositada en el Congreso Nacional sin el consenso previo de los sectores económicos, sociales, políticos y, ¿por qué no?, de la clase trabajadora de la República Dominicana. Por eso hemos visto cómo diferentes sectores, valga la redundancia que hemos mencionado, y políticos también, encabezados por Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, han establecido la necesidad de que sean llevados a cabo a un consenso. Luis Abinader presentó su proyecto de reforma tributaria en la semanal. En ese escenario no habló de consenso, solamente de cuáles eran estas reformas. Por eso vemos palabras tan garrafales y desacertadas como ver a un ministro de Hacienda establecer en la primera reunión de consenso entre la DGI y la DGA a ser intervenido por la prensa, estableció lo siguiente: si hemos cometido un error garrafal
estamos en la mejor disposición de analizarlo. Señores, pero usted es el ministro de Hacienda. Así como vemos a Abinader, que dice que él está dispuesto a aceptar cambios en ese proyecto. Pero lo primero que debió hacer el primer mandatario de esta nación y el ministro de Hacienda fue llamar a las fuerzas vivas a un consenso. Evidentemente que la clase más afectada es la clase media baja y la clase baja, porque son quienes los que adquieren los productos de primera necesidad. Y es que previo a hacer esta propuesta, el presidente debió establecer por renglones, luego de un estudio de su equipo económico, tributario, político y social, una carpeta donde diga por qué en cada uno de los renglones que estableció nuevos impuestos, aumentos de impuestos, y por qué no, que muchos de ellos lo aceptamos, que son las exenciones fiscales, estableciera las razones y cuál era el impacto que tenían cada una de ellas, pero no evidentemente establecerlas, cuáles son estas modificaciones sin haber establecido previamente en cuanto a información a la sociedad dicha situación. Por eso hemos visto 6 días de cacerolazos que el anterior gobierno lo apoyaba. Vimos nos recuerda a uno de los tweets, cuando antes era tweets y no ex, del presidente Luis Abinader, que decía muy alegre y eufórico lo contento que estaba de llegar a su residencia y escuchar el concierto sinfónico que estaba siendo llevado a cabo por la masa popular con los cacerolazos. Pero como vemos varios funcionarios de este gobierno que quieren restringir la libre expresión de contrario a ellos de manera pacífica. Lo que antes estaba bien, hoy está mal. Pero no solamente hemos visto en cuanto al pueblo, de manera llana, referirse a esta situación. Y fíjense dónde que son los cacerolazos. Los cacerolazos son por Mi Vivienda, El Renacimiento, Urbanización Real, Gascue, Piantini, o sea, la clase media alta, aquellos que le están diciendo a Luis Abinader que debe poner ojo en el sentir del pueblo dominicano. Cuando ustedes ven esas imágenes, le cual agradecemos al señor director el soporte que nos da en esta producción, ustedes están viendo que es en los barrios de Capotillo, ni de Villajuana, ni de Gualey. O sea, es la clase media alta que le está diciendo a Luis Abinader que debe de tomar conciencia de las cosas que están siendo llevadas a cabo. Pero también nosotros hemos visto cómo los sectores industriales, empresarios y hoteleros piden a los diputados cuidar, verificar y analizar las exenciones fiscales que están siendo llevadas a cabo. Pero señores, nosotros hemos visto en las redes sociales cómo en las vistas públicas que han sido llevadas a cabo en el Congreso, cómo la clase social, señores, humilde, cómo las amas de casa han establecido a los diputados y senadores, a la comisión revisora de esta reforma tributaria, poner ojo y sus oídos en el pueblo. Señores, da gusto ver y enorgullece cómo las amas de casa, cómo el pueblo llano ha ido y ha dicho lo que está viviendo y lo que está sufriendo previo a que sean modificadas y llevados a cabo estos impuestos. ¿Y qué es lo que le ha pedido la clase social exigiéndole a este gobierno? Lo primero que le está exigiendo es que debe de primero revisar cuáles son los sacrificios que está haciendo el gobierno y la clase política previo a llevar a cabo estos ajustes fiscales. No es posible que luego de salir de una campaña en el que se aumentó en un 200% el presupuesto que tiene que ver con la comunicación de las instituciones públicas y de la presidencia en miles de millones de pesos, ahora le exigamos al pueblo dominicano que se sacrifique en muchos impuestos, que como lo veremos ahora, ya de manera más resumida, porque sé que el domingo pasado de manera muy excelente nuestro coproductor lo tocó,
afectan a la clase media baja. ¿Cuál es el propósito que tiene el gobierno? El gobierno tiene el propósito de recaudar unos 122.486 millones de pesos. Eso significa, señores, atención país, eso solamente significa un 1.5% del Producto Interno Bruto del país. ¿En cuáles renglones es que el gobierno Luis Abinader va a utilizar esos sacrificios y cargas impositivas del pueblo dominicano? Seguridad ciudadana. Pero veamos, señores, en el tema de seguridad ciudadana, en 4 años de gobierno, ¿cuáles han sido los resultados? Hemos visto a un Ministerio de Interior y Policía que ha tomado un hotel de lujo, lo ha rentado de manera exclusiva para la capacitación de los oficiales en Cabrera, más allá de Cabrera, Santiago Rodríguez creo, no recuerdo exactamente dónde está gastando cientos de millones de pesos mensualmente para la capacitación de los oficiales. ¿Cuál ha sido el resultado en 4 años de esa reforma policial? Cuando lo último que ha sucedido, vemos a un hijo de un periodista cómo fue vilmente asesinado por lo que se ve en las imágenes, un simple roce de motor. ¿Cuál es el ajuste que se está haciendo o el sacrificio? ¿Cuál es la necesidad de que en estos momentos se esté gastando casi 2.000 millones de pesos en un cambio de uniforme policial? ¿En qué contribuye eso a la seguridad ciudadana, un simple cambio de uniforme policial? Porque si usted me dice que de esos casi 2.000 millones, 600 millones de pesos son para proveer a todo policía de una cámara de videovigilancia 24 horas en tiempo real, yo digo eso es positivo. Ahí puede ser positivo. Pero hay una necesidad de un cambio de uniforme que al final, como muchas de las cosas que pasan en el país, es un plagio de otra ciudadanía de Colombia. Puede decirse que ese uniforme se adapta al clima de nuestro país. Es necesario, que tiene un código QR. ¿Quién dijo que al uniforme actual de la Policía Nacional no se le puede poner un código QR? Entonces nosotros no vemos cuál es la trascendencia de la inversión en la seguridad ciudadana de los cientos de millones de pesos. Se han invertido en estos 4 años un aumento a la seguridad ciudadana de 11.000 millones de pesos. Esos 11.000 millones de pesos, ¿en qué ha funcionado? Señores, cuando ustedes ven ese uniforme, a mí me da calor. En verano, yo no me imagino, gracias señor director, a un policía con ese uniforme en la 27 de febrero parando el tránsito. Yo no me imagino a un uniformado del DICRIN andando en un motor, luego de 4 horas montado en un motor, que pueda aguantar en cuanto a la tela y en cuanto al diseño, si es propio de un país caribeño como es la República Dominicana. Entonces, yo a veces entiendo que lo que menos le falta, que lo que más le falta a este gobierno es un tema de planificación, de asesoramiento efectivo del señor Luis Abinader. Pero veamos otro de los temas que van a ser utilizados en esa inversión. Señores, la construcción del sistema integrado de transporte. Evidentemente, si hay uno de los temas en que, además de la seguridad ciudadana, ha fracasado este gobierno de Luis Abinader, además de la seguridad ciudadana, es en el tema del transporte. Hemos visto un retroceso en la seguridad ciudadana, en el transporte, en la salud pública. Y cuando decimos en el transporte, porque hemos visto que en estos 4 años no se ha hecho una inversión en aspectos fundamentales. ¿Cómo cuál es? El aumento de los vagones para los congestionamientos que se dan de manera recurrente en las horas pico en las líneas del metro que ya existen. Entonces, así no podemos. Realmente, si nosotros vamos a mejorar los servicios en virtud de un sacrificio del pueblo dominicano, nosotros entonces creo yo que estamos mal. Los servicios, dicen que para mejorar los servicios que ofrecen las gobernaciones locales. Bueno, pero yo quisiera saber cuáles son los servicios que actualmente se están ofreciendo en las gobernaciones locales, en primer lugar, y cuál va a ser el rango de ampliación que van a tener. No establecerlo de una manera genérica, sin detallar y definir lo que ahora se está invirtiendo y en lo que mañana, luego de una reforma fiscal,
se debe de hacer. Por último, la recapitalización del Banco Central, que como en este programa, Justicia entre comillas, hemos establecido en varias ocasiones, como el Banco Central, además de aumentar el nivel de endeudamiento que tiene, también sus reservas en dólares, evidentemente, en los últimos 2 años se han visto mermadas casi en cero. Como todos saben, el Banco Central es una de sus funciones es establecer la estabilidad cambiaria del dólar, porque evidentemente la mayoría de los préstamos, no solo que paga el Estado Dominicano, sino también los empresarios y la compra de material manufacturero exportado, se hace en dólares. Y si el Banco Central no tiene reservas suficientes para poder enfrentar lo que es el mercado cambiario, evidentemente eso dispara la tasa del dólar. Entonces, el discurso de la necesidad de aumentar los impuestos es un sacrificio necesario para evitar, según dice el gobierno y sus funcionarios, posibles problemas de la economía. Pero entonces, los primeros 3 años del discurso de Luis Abinader era establecer que a ellos el dinero sí les rendía. Pero evidentemente que siempre decíamos que el dinero le rendía a este gobierno porque se pasó sus 4 años endeudando al país. Según las cifras que están ahí en el Banco Central y en el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, en 4 años este gobierno ha tomado lo que en el gobierno de Leonel Fernández y de Danilo Medina, es decir, 16 años, no tomaron. Entonces, evidentemente que nosotros no entendemos esa necesidad. Miren, vamos a ir a una primera pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a tocar lo que nosotros entendemos que es una segunda parte sobre nuestros comentarios constructivos y de análisis a esta mal llamada Ley de Modernización Fiscal. Ya regresamos. En Bandex, impulsamos los proyectos que desarrollan al país, los que nos mueven a crecer dinamizando la economía, con la exportación, la tecnología enfocada en salud, agroindustria y los sectores ambientales y sociales. Por eso brindamos opciones de financiamiento más flexibles para que juntos hagamos que el desarrollo del país no tenga límites. Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex. Estamos en temporada ciclónica y cada vez más los fenómenos atmosféricos tienden a ser más severos debido al impacto del cambio climático. Reserva alimentos no perecederos, agua embotellada y fuentes de energía como linternas y baterías adicionales. Mantente pendiente a las informaciones oficiales, anota los números de emergencia y ten preparado un botiquín. Lo más importante siempre es salvaguardar la vida. EGEID, la energía sostenible del país. La Casa del Microondas, centro de reparaciones, venta, reparación y repuestos de todo tipo de electrodomésticos. Reparamos microondas, licuadoras, abanicos, lavadoras, estufas, secadores de pelo, blowers y mucho más. Te lo dejamos como nuevo. Estamos ubicados en la calle Ángel Severo Cabral, número 5, detrás de Multicentro Sirena Churchill, en el Distrito Nacional. Visítanos, tenemos la solución a tus electrodomésticos. Somos la Casa del Microondas. Bien, amigos de Justicia entre comillas, gracias por su sintonía. Como han visto, la primera parte de nuestro programa ha sido analizar los motivos que tiene este gobierno para llevar a cabo este llamado paquetazo fiscal. Y para poder entender si realmente esto es una reforma fiscal, vamos primero a ver los puntos principales, que ya todos saben que el ITEVIS se ha cambiado, lo único moderno, se ha cambiado a un tema más populista, más europeo, más americanizado,
de ITEVIS a IVA, que es más que un impuesto sobre el valor agregado, donde, como ustedes podrán verificar, la gran mayoría de los alimentos van a tener el impuesto de IVA de un 18%. O sea, usted se come un ñame, se come una yautía, se come un bacalao, todo va a tener un aumento de un 18%. Evidentemente que entonces la canasta familiar va a tener un aumento agresivo y no progresivo. Por otro decimos, bueno, hay productos que realmente deben de ser gravados, porque el Estado no pensó en un aumento gradual de algunos de los productos de la canasta de primera necesidad y no un aumento abrupto, agresivo, como dicen muchos economistas, sin de una manera u otra graduar el impacto que pudiera tener. Claro, en el sector productivo, pero también en el sector final, que es el consumidor. ¿Cuáles son los únicos productos que son solamente 4? Ya debieron ponerlo todo. El arroz, el pan, el pollo, la leche, el huevo, la yuca y el plátano. El aumento de los marbetes, evidentemente, a un 100% como se hizo, pudiéramos verlo porque es un pago único que se hace anual. Nosotros no lo vemos significativo, de impacto, pero de sacrificio sí para el pueblo dominicano, pero evidentemente que el que puede tener un vehículo y pagar un impuesto de renovación de placa, lo vemos aceptable, como lo es con el gran mercado que tiene los motores, que también se ha pagado un impuesto de 1.200 pesos, si no me equivoco. Miren, la derogación de los beneficios de las exenciones fiscales, eso hay que verlo con una lupa, porque usted tomar un sector productivo, pujante del Poder Interno Bruto, de las retenciones fiscales, como es el turismo, y sin usted sentar a ese sector de importancia y explicarle cuáles son los beneficios o cuáles serían las modificaciones que se harían, que si se haría paulatinamente, o cuáles pudieran causarle a ese sector de manera sensitiva, para mí es un irrespeto. Porque si un sector ha tenido una producción como la ha tenido, y este gobierno ha apostado por Puerto Plata, creo que se llama Punta Bergatín, un proyecto inmenso en el que invita al sector turístico internacional a unirse a Pedernales, Montecristi, Barahona, y usted agarra y de golpe porrazo elimina esa exención fiscal sin establecerlo de una manera gradual que permita al sector hotelero adaptarse a esa situación. Evidentemente que causa un impacto negativo. Miren, cuando ustedes miran el de gravar con el impuesto de IVA, los servicios que ofrecen las plataformas digitales, nosotros decimos que el gobierno debe primero organizar un sector previo a usted ponerle un impuesto. Porque vamos en primer lugar, las plataformas digitales en la República Dominicana, no hay ni siquiera una ley que les rija, no hay una ley que determine y categorice las distintas plataformas digitales y establezca un orden sobre ellas. Entonces, ¿cómo usted le pone un impuesto a unas plataformas digitales que ni siquiera están regularizadas legalmente en la República Dominicana? Entonces, lo primero que ha sido una crítica constante de muchos medios de comunicación, y lo vemos cuando tienen faltas flagrantes, ofensivas, que las mismas no están regularizadas por lo que es propia la ley de radiodifusión y telefonía y televisión. No entran ni se acoplan a lo que son las plataformas digitales. Entonces usted le va a poner un impuesto a esas plataformas digitales, sin tampoco preparar y orientar a un sector tan informal, porque nosotros somos los primeros que nos quejamos en cuanto a la preparación de ese sector. Pero vamos a decirlo, que es una de las pocas áreas emergentes, emprendedoras que tienen los jóvenes dominicanos, incluso para desahogarse. Nosotros entendemos que sí, que deben de pagarlo, pero ustedes tienen que hacer primero un estudio previo y deben de crear una regularización legal que rija y controle las plataformas digitales. Entonces, no sé si nuestro público entiende que estamos frente a un gobierno que quiere retener impuestos, pero no crea las condiciones o deja ver que no hay un análisis. Señores, una casa
hoy en día de 8 o 9 millones de pesos. Cualquier rancheta vale 8 o 9 millones de pesos. En 20 años, en 15 años, en la República Dominicana, cualquier vivienda que valía 4 o 5 millones de pesos vale 8 o 9. Ha cambiado la condición de vida del propietario de esa casa desde el punto de vista de pasar de clase media baja a clase media alta o clase alta. Entonces, usted le va a poner a una persona un impuesto, luego de 5 millones de pesos, de 8 millones, que tenga que pagar anualmente 30 mil pesos. O sea, ya el tener una vivienda va a pasar a ser un lujo en la República Dominicana. Entonces nosotros vamos a decir que el dueño de una vivienda de 8 millones de pesos está pagando por su casa un alquiler, 3 mil pesos. Cuando usted saca el 1% después de 5 millones, de 3 millones de pesos, está pagando 3 mil pesos por su vivienda. ¿Tienen las condiciones realmente las personas que viven en apartamentos, que muchos son del Estado, como son los apartamentos de la José Contreras, que ahora mismo cualquier tasador hace una tasación de un apartamentito de la José Contreras y pasa de los 9 millones de pesos? Entonces, esa es la realidad. O sea, ¿cuál fue el factor que tuvo en cuenta el gobierno, como lo hizo para el pago de los 200 mil pesos, que a partir de cualquier trabajador que cobre más de 200 mil pesos va a pagar un 27% de impuesto selectivo sobre la renta? Entonces, ya muchos sectores han salido a relucir con respecto a el impacto que van a tener este impuesto. Uno de ellos, ¿quién ha sido? El sector de la construcción, que el señor director pasó la imagen y le agradecemos. Va a tener un aumento de un 12, casi un 13% el costo de una vivienda. Entonces podemos decir que estamos frente a una reforma. Quiero, por ejemplo, ya por último, para pasar a otro aspecto sobre esta reforma tributaria, lo que ha dicho una de varias empresas, una de las empresas más importantes, donde se ha determinado que el 13% del Poder Interno Bruto entra, señores, sobre la cerveza. Óigame, hoteles, bares y bebidas son uno de los motores más importantes de crecimiento del Poder Interno Bruto. ¿Y sabe lo que dijo la cervecería? O advirtió sobre la reforma fiscal, que afectaría sus operaciones poniendo en riesgo una inversión o posponiendo una inversión que tenían estipulado de más de 10 mil millones de pesos en base a los gravámenes que se le quiere poner a este sector. Personalmente, y yo que vivo del sector de entretenimiento en parte, además de ser abogado, yo digo, bueno, yo soy de lo que digo que la bebida es un lujo, no es una necesidad. El que tiene para tomarse una bebida evidentemente puede pagar un impuesto, pudiéramos quizás discutir que debería ser progresivo, escalonado, pero evidentemente nosotros apoyamos el aumento de las bebidas alcohólicas y de las bebidas endulzantes, dependiendo del grado que fue puesto. Entendemos que es necesario. ¿Por qué nosotros entendemos que esta reforma no es una reforma como tal para reducir la deuda? ¿Por qué lo decimos? Porque cuando vimos en cuáles sectores va a ser utilizado el dinero que va a ser retenido, al final de cuentas, el mismo lo que busca, que es incrementar el gasto público. Pero además, esta reforma no busca rediseñar o reorientar lo que es el modelo económico actual, porque nosotros en primer lugar esperábamos que previo a esta reforma o en conjunto con esta reforma el Estado tuviera un plan estratégico. ¿Para qué? Para el escape que hay de los impuestos. Según se establece, más del 41% de los impuestos hay evasión fiscal en la República Dominicana. ¿Cuál es el plan que tiene el Estado dominicano para concientizar, antes que endurecer, concientizar, fiscalizar y obtener esa evasión fiscal que de una manera u otra complementa y ayuda a que evidentemente no tenga que ser sacrificado la clase más trabajadora y humilde del país? ¿Cómo hacemos que el empresario no evada impuestos? ¿Cuáles son los factores que están influyendo en la evasión fiscal?
qué está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos para fiscalizar, vigilar y castigar efectivamente a las personas que están evadiendo fiscalmente. Entonces, esa debe de ser una medida. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que está haciendo el Estado Dominicano con respecto al gasto que él mismo tiene? En el cual se ha establecido que el 25% del recurso del Estado son solamente para pagar los intereses de la exorbitante cantidad de préstamos que anteriormente hemos dicho ha aumentado del 2020 al 2024. El 35% del presupuesto anual se van en gasto del Estado y este gobierno ha aumentado en 38% el número de empleados del Estado, aunque tenemos que decir que Sigmund Freud del Ministerio de Administración Pública estableció que realmente el aumento de la empleomanía en el gobierno de Luis Abinader ha sido de un 11.4. Yo creo que las estadísticas están ahí y los números están ahí, es revisarlo. No sé realmente ahí quién de las dos tiene la razón. Por lo tanto, nosotros esperamos que el Congreso Nacional ponga sus oídos en el pueblo dominicano, que lleve esas inquietudes al gobierno dominicano, a Luis Abinader, el cual ha hecho un paralelismo. Luis Abinader ha hecho un paralelismo de vista pública. Mientras el Congreso está llevando vistas públicas en su sede para escuchar, abiertas ante las cámaras y la prensa, vemos a Luis Abinader de manera oculta uniéndose con sectores. O sea, Luis Abinader tiene unas vistas públicas paralelas, porque primero se reúne con las iglesias y luego de que las iglesias evangélicas iban a pagar impuestos, luego recula, echa para atrás luego de reunirse con ellos y dice que no va a pagar impuestos. Entonces, el presidente tiene que ser firme desde un punto de vista por las decisiones que toma, pero también debe de ser firme cuando cambia de parecer. El presidente debe de cambiar posiciones conscientes que le haya llevado el pueblo, que le hayan llevado a una conciencia que diga, este no es significativo y entendemos que está causando un malestar, pero no en base a reuniones privadas como le está llevando a cabo con sectores específicos. O sea, es de mal gusto que usted presente públicamente una serie de medidas, que el Congreso esté haciendo su trabajo como debe de hacerlo, en base a vistas públicas, y luego, evidentemente, el presidente, luego que establece su disparate, porque si usted entendió que lo hizo mal en presentar una propuesta sin antes haber hecho un consenso, usted luego se reúne de manera privada con sectores específicos, sin establecer cuáles razones le llevaron a usted a cambiar su posición, porque entonces, ¿qué van a hacer las plataformas digitales? Piquete. Si las plataformas digitales chantajean y hacen un piquete, usted va a posponer esa reforma o usted lo va a llevar a cabo en base a la razón, a la lógica, a la comprensión, al consenso. Pero usted tiene que explicar las mismas razones por las cuales usted planteó que deben de pagar impuestos. Si usted va a cambiar una idea que usted tenía, que entiendo yo, aparenta que no, si usted tenía una idea que han sido cambiadas, entendíamos que usted la llevó a cabo en base a un consejo económico de su partido. Pues entonces esas mismas ideas que le hacen cambiar a usted de parecer deben de ser llevadas ahí y deben de ser públicas y no privadas. Porque todito es mejor, en vez de ir al Congreso, tratar de hacer una cita privada con usted para cada uno de los sectores que se sienten afectados. Pero en realidad hemos agotado un tiempo valioso porque entendemos que el pueblo dominicano, de una manera u otra, que se encuentran enfrente del Congreso Nacional de manera permanente, vigilando lo que hará el Congreso Nacional. Desde esta tribuna de justicia, entre comillas, tenemos que dar nuestro parecer y entendimiento de lo que debe suceder. Uno de los temas que se han visto un poquito opacados por este tema de tanta importancia como es el paquetazo fiscal, es que los sectores capitalinos de manera principal y algunos de Santiago se han visto agobiados por los apagones. Hemos dicho y hemos advertido al gobierno
la necesidad de inversión en la infraestructura eléctrica del país. La demanda, realmente Punta Catalina fue una de las obras más criticadas del gobierno anterior y ha sido una de las más ahora felicitadas de la necesidad que tiene la nación dominicana de hacer inversiones en plantas eléctricas. Nosotros tenemos que aumentar nuestra capacidad de energía porque estamos en una nación floreciente que cada día se suman nuevas torres, nuevas industrias y nuevas demandas de electricidad para que el sector productivo de la nación pueda seguir a flote. Entonces, necesitamos respuestas del sector eléctrico sobre cuáles han sido, nosotros las sabemos, pero siempre hay una justificación sobre calentamiento, que en el verano, que los aire acondicionados, pero evidentemente sabemos que las razones son que el sector eléctrico necesita de mayor empuje y de una mayor inversión en lo que es la creación de plantas eléctricas que ojalá en su mayoría sean de energías alternas que sean amigables con el medio ambiente. Señores, nos vamos a una segunda pausa comercial y cuando regresemos trataremos otros temas de interés nacional. No se muevan. Estamos en temporada ciclónica y cada vez más los fenómenos atmosféricos tienden a ser más severos debido al impacto del cambio climático. Reserva alimentos no perecederos, agua embotellada y fuentes de energía como linternas y baterías adicionales. Mantente pendiente a las informaciones oficiales, anota los números de emergencia y ten preparado un botiquín. Lo más importante siempre es salvaguardar la vida. EGEID, la energía sostenible del país. En Bandex, impulsamos los proyectos que desarrollan al país, los que nos mueven a crecer dinamizando la economía, con la exportación, la tecnología enfocada en salud, agroindustria y los sectores ambientales y sociales. Por eso brindamos opciones de financiamiento más flexibles para que juntos hagamos que el desarrollo del país no tenga límites. Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex. La Casa del Microondas, centro de reparaciones, venta, reparación y repuestos de todo tipo de electrodomésticos. Reparamos microondas, licuadoras, abanicos, lavadoras, estufas, secadores de pelo, blowers y mucho más. Te lo dejamos como nuevo. Estamos ubicados en la calle Ángel Severo Cabral, número 5, detrás de Multicentro Sirena Churchill, en el Distrito Nacional. Visítanos, tenemos la solución a tus electrodomésticos. Somos la Casa del Microondas. Bien, amigos de Justicia Entre Comillas, gracias por mantener su sintonía. Ya en la parte final de este programa quisiéramos tratar unos cuantos temas nacionales que son también de gran interés. Y siempre hemos dicho que para cambiar las cosas tenemos que ver la historia, tenemos que ver las estadísticas, tenemos que ver cuáles son los factores que inciden para que las cosas mejoren. Y las cosas hay que tratar de comenzar ese cambio con tiempo. No, las cosas no se hacen apresuradas. Como este gobierno, lamentablemente tengo que meterme ahí, que en medio de una víspera navideña nos viene con un paquetazo fiscal. Totalmente político y en tiempo totalmente no tiene razón de ser, que de la poca alegría que el dominicano tiene son dos. En medio de un inicio de una campaña de pelota, todo se olvida cuando empieza la pelota invernal. Y luego de ahí, en medio de una Navidad, la gente quiere ponerse su tiempo en reflexión, en tranquilidad y no en cosas que le causen impacto. Pero hacemos el análisis de la necesidad de que las cosas deben de ser ponderadas y analizadas, porque resulta que se estableció que los jóvenes entre 25 y 35 años fue el grupo de mayor abstención en las elecciones del 2024. Primero, ya estamos hablando de adultos jóvenes, por decirlo de alguna manera,
que está en una transición. Joven de 25 a 35 años, es un joven que recién termina su carrera profesional, termina, se gradúa profesionalmente, está en un mercado laboral y está iniciando una familia. Son para mí de 25 a 35 años los jóvenes ya entrando mayores después de 30, 32 según establece la ley, que son el relevo generacional de nuestro país. Son las personas que van a dirigir la economía de nuestro país, los sectores productivos de nuestro país, y deben de ser el relevo político de nuestro país. Y saber que esa edad de 25 a 35 años no se involucran o no sienten interés en los procesos políticos, de campañas políticas y de votación, de elegir quiénes nos van a gobernar por 4 años, debe de llamar la atención a todos los sectores, principalmente al sector político. ¿Cuáles son esos factores que hacen que estos jóvenes tengan una apatía por involucrarse en el cambio de un país? Nosotros queremos que se preste atención y de una manera u otra exhortar que estos jóvenes aporten y no dejen que otros decidan por ellos. Y siendo este cuerpo de personas de 25 a 35 años, un por ciento de más de 20% la población dominicana. Entonces es importante que sean involucrados. Una de las noticias también es que la Cámara de Cuentas exhibe pobres resultados en auditoría a casi 4 años de gestión. Señores, la nueva Cámara de Cuentas, a su llegada, rechazó todos los informes y auditorías que habían sido llevados a cabo por la Cámara de Cuentas anterior. Perfecto, muy bien, estaban viciadas, ninguno fueron sometidos. Cuando hemos visto incluso a una perito establecer actos de corrupción en el gobierno, en el proceso penal llevado a cabo en Antipulpo, que dijo que su director y otra persona le hicieron cambiar un informe de la gestión pasada, pero no fueron sometidos. ¿Pero qué ha hecho esta Cámara de Cuentas en 4 años? Señores, en 4 años, solamente la Cámara de Cuentas, que tiene un presupuesto de cientos de millones de pesos anuales, quizás miles, solamente 10 informes especiales de auditoría. La Cámara de Cuentas tiene un cuello de botella que el gobierno central y los organismos especializados de supervisión, aunque es un órgano extrapoder, deben verificar cuál es el estancamiento que tiene la Cámara de Cuentas. O sea, la Cámara de Cuentas es el órgano de fiscalización, supervisión y control de los diferentes ministerios e instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado. Es quien verifica que se ha agotado de manera legal, eficiente y pulcra el dinero del Estado. Es el primer órgano control para poder verificar irregularidades en las instituciones. Y si en 4 años no ha podido llevar a cabo los trabajos que son propios de ellos, y además de lo que son propios de ellos, los que se le han sido asignados para verificar actos de corrupción, evidentemente, señores, que hay que cerrar la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene que ser intervenida. No es solamente cambiar a sus miembros, sino ver por qué es infuncional. ¿Qué es lo que hace que esta Cámara de Cuentas no pueda resolver las cosas por las cuales fue creada constitucionalmente? Miren, nosotros también queremos analizar, ya han pasado 2 semanas en el que el gobierno, junto con los organismos de seguridad, en conjunto con la Dirección General de Migración, que se ha puesto a un general a dirigir ahí, un plan agresivo de la deportación de ciudadanos ilegales en la República Dominicana, en el que se ha fijado una cifra de 10,000 por semana.
Hemos visto recientemente que hubieron unos disturbios, protestas, dentro del centro preparado logístico para la repatriación que queda en Jaina, en el que se estableció que no hubo problemas mayores. Vemos como en Bávaro la Policía Nacional se enfrentó a ciudadanos haitianos que confundieron una patrulla con que eran miembros de migración, en el que entraron a pedradas y botellazos a ese vehículo, en el cual lamentablemente repelieron la agresión y resultó muerto un ciudadano haitiano ilegal en esa confrontación. Yo considero, en lo que he visto, porque también he visto una campaña que incluye, atención, diría yo, miembros de prensa nacional, desinformando y dando un matiz humano, que siempre es necesario, a esta situación. Pero yo creo que debe haber una campaña más agresiva de concientización y también de comunicación de cómo están siendo llevados a cabo estos trabajos. Yo creo que debe de crearse una comisión de prensa que verifique, analice y vea cuáles son las condiciones humanas en que estas personas están siendo detenidas para luego ser repatriadas. ¿Por qué? Porque ¿de cuáles temas a nivel internacional nos van a atacar? Bueno, si se están cumpliendo las reglas establecidas internacionalmente para el trato de indocumentados en proceso migratorio. Eso es importante, ver si realmente Jaina se encuentra capacitada, que quizá antes se alojaban 500, 1000, 1500 personas, señores, ahora estamos hablando que se están alojando en ese recinto 6, 7, 8, 9,000 personas. ¿Tiene Jaina las condiciones humanas? ¿Se está estableciendo un presupuesto para que esas personas, mientras estén ahí, se encuentren debidamente propios de personas que se encuentran detenidas? Están siendo transportadas en cantidades humanas, en vehículos y en condiciones humanas a estos ciudadanos. Pues nosotros tenemos que ver las dos cartas. Guerra avisada no mata soldados, y si lo mata es por descuidado. Entonces, la República Dominicana tiene que, en primer lugar, preparar las condiciones para esa situación. Pero también quisiéramos saber cómo ha sido el blindaje o refuerzo que dijo el presidente Luis Abinader que iba a crear y preparar para reforzar la frontera. Han sido mandados nuevos efectivos, han sido colocados equipos modernos para resguardar la vigilancia. Nosotros no lo sabemos. Entonces, yo soy de los primeros que dije que si el presidente tuvo que aceptar que muchas de las medidas que ha tomado han sido insuficientes para detener la ola masiva de ciudadanos haitianos ilegales cruzando la frontera y que la trata de personas no ha sido detenida, porque yo no he visto al primer funcionario o al primer militar de alto rango que ha sido detenido o que ha sido desmantelado una banda que se encarga de esa situación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo soy de lo que digo que esos miembros militares que se encuentran apostados en la frontera deben de ser cambiados, porque si no hicieron su trabajo en 3 y 4 años, dándole todos los instrumentos necesarios y un presupuesto más que suficiente para llevar a cabo su función, entonces estamos hablando que hay actos de corrupción desde los entes militares que permiten el trasiego de indocumentados y de trata de personas. Esa es la realidad. Miren, en los pocos minutos que nos quedan, si el señor director nos puede decir cuántos son, quisiéramos tratar uno de los temas, que es, como todos saben, ya las elecciones de Estados Unidos están muy cerca y a nosotros nos llama mucho la atención, vemos que se mantiene esa agresividad entre el Partido Demócrata y Republicano, entre Kamala Harris y Donald Trump, en base a la brecha tan corta que hay de diferencia, como que dice un empate técnico entre ellos dos. Ver ese apoyo incondicional de un magnate, un billonario como es Elon Musk, quien ha invertido $75 millones
y dice estar dispuesto a invertir el triple de esa cantidad para conseguir que el presidente Donald Trump sea presidente. Y nos llama la atención porque una persona tan aventajada que tiene 5 de las empresas más importantes a nivel mundial, desde los cohetes que están llevando a las personas a la luna, un sistema de internet global, y lo último, involucrarse en el tema de los robots que en menos de 5 años van a sustituir, empezando por los quehaceres domésticos, a las personas en sus hogares. Evidentemente, tú dices, bueno, una 20 tan aventajada, puesta ante un candidato presidencial tan agresivo, te dan a ti a entender que el mundo no está tan bien. Pero eso sucede cuando los gobiernos se vuelven progresistas y una de las cosas que más exige el ciudadano americano es esta ola de apertura que hay contra la migración, que ha mermado los fondos públicos de esta gran nación. Otra de las noticias a nivel internacional es que siguen los conflictos entre Israel y esa extensión peligrosa que va más allá de los palestinos, que es con el Líbano y el involucramiento que ha tenido una potencia nuclear como es Irán. Pero lo que nos ha llamado la atención de las nuevas noticias es que Israel ha eliminado, señores, las cabezas principales de cada uno de estos miembros. El último en ser eliminado es el temido Yahya Sinwar, que confirmó él mismo ser el planificador de los eventos que llevaron a cabo en la Franja de Gaza e Israel, que dejó más de 1.500 israelíes muertos y el secuestro de una gran cantidad. Israel, como lo hemos dicho, mantiene su posición de defensa y de subsistencia de su nación. Evidentemente que nosotros pedimos que esta situación termine lo más pronto posible para la estabilidad del Medio Oriente. Es en gran sentido también la estabilidad del Occidente, porque como todos sabemos, tanto Europa como los Estados Unidos tienen gran afinidad y compromiso político y religioso con Israel. La situación de nunca acabar, ya para terminar, es el lamentable problema que sigue existiendo entre Rusia y Ucrania, los cuales no se han puesto de acuerdo. Los que sí es que también, mientras la Unión Europea, la OEA, se preocupa por estas grandes naciones, vemos como aquí en el patio de la tan olvidada América, no vemos el mismo interés, y lo decimos como en cada programa lo establecemos, hacia Haití y nuestro hermano país también, tan querido como Venezuela, donde los recursos no han llegado. Lo último que sucedió es como vemos como una pandilla atacó a la policía de la ONU de Kenia, donde secuestraron a 3 militares e incendiaron un camión blindado. Ese es el tema de nunca acabar, y entendemos que es el regionalismo, los países de América y del Caribe, que debemos nosotros mismos resolver nuestro problema y ayudar a estos vecinos países. Señores, hasta aquí su programa Justicia entre Comillas. Damos las gracias por mantener su sintonía. Esperamos que haya sido de su beneplácito, y el próximo domingo a las 12 del mediodía estaremos nuevamente por aquí. Feliz resto del día.